Muy bien, le pedimos a todos los participantes, si quieren ir tomando asiento. Ya estamos por comenzar nuevamente. Hace unos minutitos nos llegó una adhesión del Colegio de Abogados de La Matanza, por lo que le agradecemos a ellos por su preocupación y agradecemos. Muy bien, para continuar vamos a empezar con la mesa Infancia y Adolescencia en Conflicto Social y Jurídico. La mesa estará integrada por la doctora Elisa García. Ella es profesora titular de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Málaga, doctora del Observatorio del Sistema Penal ante la Inmigración en España. Les informamos que el licenciado Osvaldo Varela no ha podido asistir y agradecemos la participación y el compromiso con la infancia. Se encuentra aquí presente José Antonio Rodríguez. Él es licenciado en Psicología, profesor titular de Psicología Forense de la Universidad de Maimónides, profesor regular adjunto de Psicología Jurídica de la Universidad de Buenos Aires, exdirector nacional de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. También se encuentra presente la doctora Laura Selene Chávez Luna. Ella es especialista en Derecho de la Niñez y Adolescencia y Familia, abogada del niño, mediadora, autora del libro El abogado del niño y otros escritos. Se encuentra presente el doctor Rómulo Rubén Abregú. Él es abogado, especialista en Derechos de la Niñez, integrante de la Asociación Argentina de Magistrados, funcionarios y profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia, director del curso de formación profesional de Derechos del Niño de la Universidad Nacional de La Matanza, actual asesor de incapaces del Departamento Judicial de Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires. La moderadora de esta mesa será Basi Velázquez. Ella es periodista, socia del Foro de Periodismo Argentino, miembro de la Red de Periodistas Enredados en UNICEF y Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales. Le cedemos la palabra a ella para continuar y comenzar con esta mesa. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias a Sonia por su invitación y también a Soledad y a Josefina por todo el trabajo que han realizado. En verdad es un congreso muy emocionante y a veces conmover es más difícil que convencer. Así que yo creo que de acá vamos a salir bastante conmovidos y con muchas ganas de trabajar y, como dijo Patricia en la mesa anterior, con ganas de ser la voz de los que no tienen voz y demostrar a aquellos que están invisibilizados. Este congreso es el resultado de tu compromiso y de tus convicciones. Y estás dejando semillas en todos y todos vamos a dejar una huella por vos. Bueno, como ya lo dijo el presentador, esta es la mesa Infancia y Adolescencia en Conflicto Social y Jurídico. Y en primer lugar le vamos a dar la voz a la doctora Laura Selene Chávez Luna, que entre otros títulos es especialista en derechos de niños y adolescentes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación, Basi. Muchas gracias, Sonia, por confiar nuevamente en que tengo algo valioso para aportar. Y gracias a ustedes que se tomaron el tiempo de venir y estar acá. Así que vamos a empezar dando lo mejor que podemos dar. Y pueden tomar, desdeñar, criticar algunas cuestiones que yo digo, pero es algo que está ahí, está para ustedes. Vamos, empezamos con el power. Dicen que la imagen ayuda más que la palabra, así que por ahora estamos in the dark. Bueno, mientras tanto les voy haciendo una pequeña introducción. No, esa no soy yo. No. Mientras tanto le voy a hacer una pequeña introducción, es decir, cuando me convocaron para estar en este panel, la verdad que el tema es muy amplio. ¿Y qué les puedo aportar yo desde la mirada de lo que yo suelo hacer, desde el trabajo profesional? Y la verdad que como abogada del niño y como abogada de adultos en los temas en los que yo intervengo, el espectro es muy amplio, porque puede ir desde abuso sexual, por ejemplo, desde delitos contra la integridad sexual, o puede haber delitos contra la dignidad, como es, por ejemplo, la trata de personas. Entonces dije, bueno, ¿qué elijo como para aportarles algo y no marearlos? Porque la verdad, con abuso sexual tengo, pero parva de cosas para decir. Recientemente, esta semana, obtuvimos una resolución totalmente favorable para un niño que había contado en cámara Gesell la situación abusiva de la que había sido víctima de manos de su padre.
¿No encuentran el Power mío? A ver. Avísenme, así hacemos plan B, si no. Yo tengo el Power acá, lo pongo acá, no sé cómo. Bueno, mientras... ¿No lo tienen el Power mío? Sí. Bueno, a ver, un segundo. Problema técnico, ya lo solucionamos. Bueno, ya está, problema solucionado. Con relación entonces a lo que les contaba, este es un caso que apareció recién esta semana, la lectura de los fundamentos de esta sentencia emanada de un tribunal oral de la capital federal, donde el niño estaba presentado junto con su madre como querellante. Yo iba como abogada del niño y otra colega, la doctora Bentivegna, iba como abogada de la progenitora. Y verdaderamente, si yo les cuento qué dijo el tribunal oral, yo creo que se van a indignar, van a salir todos acá y van a querer ir a escracharlos a los jueces o al fiscal. Y la verdad que no logró nada y además estoy en un periodo de impugnaciones. ¿Qué quiere decir? Estoy en el periodo donde todavía puedo apelar, puedo recurrir, así que no les voy a adelantar. Pero lo único que les voy a decir, que es bastante indignante, es que se quejaban de que el niño habló en cámara Gesell, pero dijo poco. Pero dijo poco. Y su oposicionismo también denota otras cuestiones para los jueces. Lo que les puedo decir a grandes rasgos es que se evidencia en los operadores una total falta, un absoluto desprecio por el reconocimiento de la interdisciplina, que es algo que es muy necesario, y lo digo en este foro porque yo trabajo con psicólogos todo el tiempo, en mis WhatsApp tengo licenciado, me la paso hablando con psicólogos. ¿Por qué? Porque yo sola no hago nada como abogada. El conflicto jurídico solo... la verdad que es lamentable el abordaje desde ese lugar, es un abordaje paupérrimo, es un abordaje insolente con el justiciable. El justiciable es el niño, niña, adolescente y también los adultos. Entonces, si les cuento eso, digo, la verdad que preferí contarles otro tipo de intervención, que es en un caso de trata de personas. Bueno, acá, esta sí soy yo. Entonces, ¿qué les quiero contar? Voy a tratar de dar en este breve panel, que tenemos tiempo todos para poder hablar, les voy a contar algunas cuestiones y les traje algo muy concreto, que es cómo se labura cuando se trabaja como abogado del niño en conflictos como es la trata de personas. Esto fue a juicio, ¿sí? Empezamos. Pasamos. La próxima vez que venga, no te vas a salvar. Así apareció un tratante en la ciudad de Buenos Aires a un adolescente. Voy a venir con otras personas a llevarte. Ahora tenés mejor cuerpo que cuando eras más chica y necesito llevarte para mi prostíbulo. Clarito como el agua, ¿no? Seguimos. No te olvides que nos vamos a volver a encontrar nuevamente donde estés. Y te voy a encontrar. Esta vez te salvás, pero el próximo no te salvás. Esta chica se encontraba en un hogar de la ciudad de Buenos Aires porque se había escapado. Ella se constituyó como parte querellante en el proceso penal, ¿sí? Es protagonista con el patrocinio del abogado del niño, que en ese caso era yo. ¿Cuándo empezó a ocurrir todo esto? ¿Por qué él la quería volver a llevar a un prostíbulo? Porque esta chica, cuando tenía 10 años, la madre la entrega, y voy a usar esta terminología, la madre la entrega a su hermanastro para que la traiga a la provincia de Buenos Aires. Y fue explotada hasta los 12 años, ¿sí? A los 12 años ella se escapa. Cuando se escapa, entra a bollar en la ciudad de Buenos Aires por todos los dispositivos asistenciales de protección de derechos del niño, y es ahí donde el tratante vuelve a aparecer. Ya tenía 16. Pensemos en la historia de vida. Sabemos que es sujeto de derecho según la Convención de los Derechos del Niño, pero yo me la tuve que pasar durante todo el proceso haciéndoles este recordatorio a los jueces. ¿Qué quiere decir ser sujeto de derecho? Porque es muy lindo cuando lo recitan para aprobar un concurso y ser jueces, pero después se olvidan en la práctica, en las intervenciones concretas. El contexto, estamos hablando de Corrientes, una provincia en el lugar donde ellos vivían, bastante pobre, la vulnerabilidad asomaba por todos los lugares, y vivía ella, cuando vivía allá con su madre, de casa en casa. Seguimos. Cuando yo la conocí, estas son las siglas de ella, tenía 16 años, hoy ya tiene 21. ¿Cuántos años pasaron? 5. 5 años de construir un vínculo con un adolescente en formación, con un adulto en formación. Cuando la conocí, y ahí está el nombre de la testigo, esto es porque es público, se puede decir, pero no el nombre de la víctima. Yo la conocí porque ¿quién había pedido el abogado del niño? El hogar. Y esto es lo que ella dijo en ese momento, cuando yo la conocí. Que nadie había querido hacer nada.
Si me quiere llevar, que me lleve. Así conocí yo. Cuando yo llegué me encontré con un ser humano, en medio casi de la oscuridad, en un hogar convivencial, que estaba resignada a que se la vuelvan a llevar. Porque cuando el tipo se le aparece, nadie le quería poner una consigna de custodia. Y en ese momento de la trata de personas no quería hablar nadie. Aunque la trata ya estaba legislada. Seguimos. Acá lo que les cuento son algunas cuestiones que dijo el defensor de este señor que llegó a juicio. Lo llevamos a juicio, detenido en prisión preventiva. Obviamente me tuve que enfrentar a todo el sistema, porque el sistema no quiere ver que hay trata de niños, niñas y adolescentes. Y los jueces federales, a veces con algunas intervenciones, acompañan los procesos de impunidad. Y esto lo digo con total responsabilidad. Entonces tenemos después defensores oficiales que dicen que llegamos a juicio por los dichos de un testigo, lo cual no es cierto. Nadie llega a juicio por los dichos de alguien. Seguimos. ¿Por qué yo hablo de víctima? Y acá les dejo alguna normativa que puede ser útil. Se habla de víctima según los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder del año 1985, que dice a quién se puede entender como víctima. Y les dejo una perlita que hace muy poco se sancionó y está promulgada, la nueva ley que se refiere a los derechos de las víctimas. La ley creo que es la 27372, ¿sí? Que nos da muchas más facultades para proteger a la víctima. Seguimos. Lo inédito en esta infancia, y traje este caso porque muestra la infancia y la adolescencia atravesada por el conflicto, porque la trata de personas tiene que ver con un múltiple abordaje, ¿sí? ¿Quiénes son víctimas de las redes de trata? ¿Quiénes pueden ser captados por las redes de trata? ¿Quiénes pueden luego atravesar esos procesos de impunidad airosos? Porque la justicia no es para todos, y no todas las víctimas son querellantes, y no todas las víctimas tienen abogado. Porque yo soy abogada de la matrícula independiente, pero hay otros casos de gente que consiguió, por suerte, porque para eso está, el patrocinio del Estado, pero el Estado retasea ese patrocinio. El patrocinio no es para todos, hay que hacer quilombo, parece, para que uno le den ese patrocinio. Entonces eso no es justo. En este caso, lo inédito es que esa chica, si bien no tenía el patrocinio del Estado, tiene algo más importante: ganas de vivir. Ganas de vivir. Tiene proyecto de vida. Pudo armar un mapa de red. Yo no trabajé sola. Trabajé con un montón de dispositivos de la Ciudad de Buenos Aires, defensorías de derechos de niños, trabajé con la Dirección de Niñez y Adolescencia, con un juez civil que se la jugó por ella, un juez de familia, que hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces, estamos hablando de una red de profesionales. Nosotros decimos, yo soy directora de la red Alto al Tráfico y a la Trata de la línea fundadora de Argentina. Si las redes salvan vidas, ¿por qué no podemos armar una red para cada vida rescatada? Porque la verdad a mí me cansa, a mis 41 años, ver las placas, no me importa el gobierno que esté de turno, diciendo rescatamos tantas personas de la trata. Lo que no nos dicen es cuál es el proyecto de vida que se construye con esa persona que ha sido rescatada. Y cada una tiene derecho a la coconstrucción de ese proyecto. La participación procesal de la víctima, la gratuidad y la obligación del Estado. Esto está reglamentado. Yo quiero saber cuántas víctimas son querellantes. ¿Cuántos niños y adolescentes víctimas de estos delitos son querellantes? El caso nuestro era inédito. Seguimos. Acá les cuento un poco más sobre qué es lo que pasaba en su situación particular. Ella estaba resignada a morir. Estaba resignada a morir. Pero todo cambió. Todo cambió cuando el mapa de red empezó a trabajar y a funcionar. Seguimos. Les voy a pasar un pedacito, pero muy chiquito, de la declaración de la víctima para que la escuchen. Ella tuvo que declarar en juicio con los recaudos del caso. Les vamos a pasar el audio porque no pueden ver el rostro, ¿sí? ¿Les parece? ¿Tienen ganas de escuchar? Vamos. Manuel. ¿La señora Jerez sabía de la existencia de este lugar? Sí, compraba la ropa para las chicas que estaban ahí. Cuando usted dice chicas, ¿qué edades tenían aproximadamente esas chicas? Tenían entre mi edad 11 o 14, eran menores de edad. ¿Había chicas mayores de edad también? Sí, pero estaban por voluntad propia. ¿Cuántas chicas aproximadamente vio usted en ese lugar? Entre 25, por ahí. ¿Recuerda nombres de algunas de ellas? No.
trato con esas chicas? No, no me dejaban hablar con las chicas. ¿Cuáles eran las actividades que usted vio en ese lugar, en el prostíbulo? Yo iba a la noche, bailaban, el caño, iba a clientes y hacían que se acueste con ella, y las que no querían la drogaban. ¿Cómo estaba organizado ese lugar a nivel edilicio? Es decir, si usted tuviera que describirlo, ¿cómo era? Por fuera es como un galpón, tiene la persiana color blanco, levantaba la persiana y tenían las puertas, vidrio, adentro entraba y no, estaban atadas. ¿Con qué estaban atadas? Con cadenas. Y solamente podían usar un balde para hacer sus necesidades, y para bañarla le tiraban agua. Solamente la dejaban ir a bañarse cuando tenía que atender a algún cliente o salir para bailar y ponerse de ropa para estar ahí bailando. La ropa que compraba blanca. ¿Usted sabe si esas chicas comían? No, solamente iba de noche, me llevaban. Cuando usted fue por primera vez al prostíbulo, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó a ustedes con esto? ¿Qué sintieron? A ver, en voz alta. Bronca, indignación, ¿qué más? Porque para poder continuar lo tenemos que poner en palabra. Es demasiado fuerte, creo yo al menos. Crueldad, tortura. Bien, no, tampoco hay una falta ahí de conciencia. Esto les va a decir algo. La declaración de ella, ¿estaba preparada por mí? Fue espontánea. O sea, yo nunca, jamás la preparé, salvo emocionalmente. Estaba preparada emocionalmente, por eso todo el mundo después nos felicitó por el testimonio que ella brindó. Declaró durante 3 horas. 3 horas. Lo que evidencia es, y esto yo lo dije en el momento del alegato de cierre, lo que ella plantea son condiciones idénticas a las de un centro clandestino de detención. Idénticas. Continuamos. Las reglas de Brasilia. Esto es muy lindo. Es un documento que la Corte Suprema incorpora en el año 2009 y nos habla del acceso a la justicia para las personas en condición de vulnerabilidad. Este documento les encanta hablar de esto, pero cuando uno lo que les dice, bueno, pero está acá, usted tiene que aplicar esto, miran para otro lado. Entonces me encanta. A veces nosotros pedimos legislación, la legislación está, lo que tenemos que hacer es los operadores exigirla, la exigibilidad del derecho. Continuamos. Bueno, se le imputaban a estas personas, a esta Blanca, que ella nombra, también estaba imputada, ¿sí? Varios delitos. Seguimos. La declaración del psicólogo. Les voy a traer, así como vemos lo malo, vamos a ver lo bueno, a las personas comprometidas. La declaración del psicólogo, que yo me parece que no la tengo acá en el pendrive, pero estaba buena para ser escuchada, ¿por qué? Porque el psicólogo, que inmediatamente empieza a intervenir, que corresponde al Hospital Elizalde, empezó a tener tratamiento y el psicólogo se la juega en el informe, pone lo que ella había dicho, que se tenía que prostituir para poder comer, y además de eso, el psicólogo, y esto se los quiero contar, se escapó porque ellos le dijeron que para comer iba a tener que prostituirse. No solo se la juega en el informe, sino que yo lo encuentro buscando prueba, encuentro el teléfono celular de él, les estoy hablando años después, ¿no? Y yo digo, era un miércoles a la noche, una cosa así, eran las 9 de la noche. Yo digo, a ver qué hago, este tipo, a ver si lo encuentro, a ver si tiene el mismo celular. Llamo por teléfono, era el psicólogo, tenía el mismo número. Y se acordaba del caso.
Y cuando le conté, el tipo me dijo que no tenía ningún problema en venir a declarar. Obviamente, ¿qué pedí? Testigo de identidad reservada. Hay que proteger a aquellos que salen a jugarse. Entonces pedí como testigo de identidad reservada. El tipo al otro día, no, él estaba de viaje. Cuando volvió, al otro día en Comodoro Pi, con su bolsito, muerto de frío, 8 de la mañana, el tipo estaba ahí para declarar. Y se reía y me decía, le voy a contar a mis alumnos, porque es profesor en la universidad también, en la Facultad de Psicología, me dice, les voy a contar esto del testigo en peligro, porque yo digo, no, hay que protegerlos, es una mafia. Y el tipo se la jugó, y lo más lindo es después verlo, no solamente que se la jugó en la instrucción, después fueron a declarar en el juicio. Este caso, lo que tiene de inédito, es el compromiso de todos los profesionales del Hospital Alvear, del Don Torcuato de Alvear, psicólogos y psiquiatras, todos los psicólogos intervinientes en todo lo que fue la etapa anterior de ella, ¿sí? Que fueron los que nos permitieron establecer que no estaba loca, que no deliraba, que no fabulaba, y además recuperar su historia. Y además fue muy, ¿cómo les puedo decir? Es esperanzador escuchar a esos profesionales que apostaron a poner el cuerpo, sentarse frente a 3 jueces y con el imputado atrás, a decir lo que ella había dicho. Creo que se merecen un aplauso. Seguimos. Psiquiatra 1, psiquiatra 2, psicólogo. Todos ellos nos permitieron construir un caso con notas de credibilidad. Pasamos a esta, que yo siempre cito esto cuando fui. ¿Saben la cantidad de apelaciones que tuvimos que hacer para llegar a juicio? Y a los jueces había que explicarles esto. Yo lo saqué de un texto que uso siempre, Actualidad Psicológica, que habla del sufrimiento psicosocial en la niñez. ¿Cuál es el rol que tienen los servicios de salud? ¿Cuál es el rol que tienen los psicólogos y los psiquiatras? Lo que hace a salud mental. Que en realidad ellos poseen un lugar privilegiado porque son mediadores para alojar el sufrimiento. Nosotros trabajamos con el sufrimiento. El panel Infancia y Adolescencia en Conflictos Sociales y Jurídicos habla del sufrimiento. Y ese sufrimiento se comprende en los contextos en que los niños se vinculan. ¿Y qué hacen estos mediadores, que son ustedes, muchos de los que están hoy acá? Respetan la expresión de sus deseos personales y acompañan la trayectoria de vida. Seguimos. Acá les cuento un poquito más de todo el estado de vulnerabilidad que tenía esta chica adolescente. Seguimos. Otros hechos que le imputábamos. Fuimos a juicio por 4 hechos. Seguimos. Hecho 3, después volvió a amenazarla. Esta chica se la pasó huyendo. Porque el tipo la encontraba en cada hogar donde estaba y se tenía que escapar. Seguimos. Y el último también se le apareció en la escuela. Verdaderamente, seguimos, la impresión de los profesionales del mundo psicológico, que el relato de ella era creíble, que era una chica reservada, pudieron dar cuenta de lo que es el juicio mental, que tenía el juicio conservado. Todo esto es muy importante, porque luego la estrategia fue decir que ella era mentirosa, que era fabuladora, que en realidad decía todo esto porque se quería ir de los hogares porque no le gustaba la comida. Esta fue la estrategia, además que quería ser víctima de trata y que traía beneficios ser víctima de trata. Una locura. Seguimos. Muchos aportes del psiquiatra. Seguimos. De los psicólogos, lo que ya dije antes. Acá, este power después se los voy a compartir, tiene que ver con toda la normativa, es decir, las leyes y la doctrina que nosotros utilizamos para fundar todas estas apreciaciones. La Convención de los Derechos del Niño, reglas de Brasilia, el Estatuto de Roma, que tiene que ver con que en realidad la trata de personas y muchas de estas características de las que yo hablaba hacen que esto se pueda concebir, seguimos, como si fuese, y esto es muy importante, lesa humanidad, ¿sí? Seguimos, acá está. Delitos de lesa humanidad, la ley 25.390, que incorpora el artículo 9 y que dice que en este tipo de casos, violación, esclavitud sexual, prostitución, embarazo forzado y todo lo demás, se considera lesa humanidad. Esto está incorporado en nuestro país. Y quiero terminar con esto, que es lo que dijo ella. Ustedes lo van a poder leer ahí. Yo no se los voy a leer porque me voy a poner a llorar. Está bueno reconocer esa emoción, porque ahora puedo decirlo como espectador, pero cuando uno está trabajando, tiene que trabajar las emociones por un lado, el conocimiento por el otro, y las cosas son, digamos, mucho más rigurosas. Pero ahora me estoy dando el lujo, como ustedes, de mirarlo con cierta genuidad, por eso puedo conmoverme. Estas palabras
fueron las palabras que el fiscal, porque nos tocó un buen fiscal de juicio, el Estado también ahí presente, que él quiso, así como el imputado tiene las últimas palabras, él quiso que ella también tuviese la oportunidad de decir las últimas palabras, y cuando le tocó a él hablar, que siempre habla primero el querellante, había hablado yo, después habló él quiso que se leyeran las palabras de ella. Un fiscal excelente, el doctor Diego Luciani. Y esto fue lo que nosotros leímos. ¿Qué es lo que ella quiere? Ser feliz. Ser feliz. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Ahora le cedemos la palabra a José Antonio Rodríguez, que es licenciado en Psicología y profesor titular de Psicología Forense en la Universidad de Maimónides. Buenas tardes a todos. Les pido disculpas porque esta semana hablé más de la cuenta y estoy disfónico. Sin embargo, no quería dejar de participar en este panel porque me parece que son lugares donde tenemos que estar y participar. Yo quería referirme a la situación de los adolescentes infractores a la ley penal en nuestro país y particularmente a la intervención del Estado como generador de violencia respecto de los adolescentes. Los adolescentes son, desde luego, algunos, por lo menos sobre los que recae la institución judicial o tienen una causa penal, desde luego son acusados de algún delito y normalmente un delito con cierta violencia. Pero en la práctica cotidiana nos encontramos cuando escuchamos a los adolescentes, la mayoría de ellos, con historias de vida donde han sido ellos muchísimas veces objeto de violencia. Entonces yo quería referirme a dos cosas básicamente. Por un lado quisiera hacer una introducción, compartir con ustedes una introducción acerca de las instituciones de infancia en nuestro país y después pensar algunas cosas respecto a los adolescentes infractores. Ustedes saben que nuestro país tiene una larga tradición tutelar. A partir de la ley Agote, la 10.903 del año 1919, empezó una tradición tutelar del Estado en el sentido de que la norma preveía que donde había un chico en situación de riesgo moral o material, podía intervenir un juez de menores, podía disponer de él y disponer de él una medida que colaboraba a su bienestar, en principio. Así que, a partir de la sanción de esa ley comenzó en nuestro país una larga carrera, digamos, de instituciones, proliferaron las instituciones de menores y las instituciones de encierro. De manera que durante mucho tiempo, digamos, toda la mitad del siglo pasado, cuidar era encerrar, cuidar a los niños. Había, ustedes saben, dos tradiciones, ¿no? Por un lado estaba en vigencia el ideal de la ley 1420, la de educación obligatoria para todos los niños. Pero la parte de los niños que no entraba como beneficiarios directos de esa ley, entonces, se les reservaba las instituciones, los institutos de menores, que así se llamaban y algunos se llaman así todavía hoy, institutos de menores. Igual la propia idea de instituto tiene un ideal educativo, ¿no es cierto? Algo así como, si no pudo ser educado en los institutos, en las escuelas oficiales, tenemos estos institutos para chicos desfavorecidos o especiales. Así que, y en aquellos años, la política del Estado claramente, desde el punto de vista criminológico, desde el punto de vista de la prevención del delito, esto tenía una función esencial, que era, evitar
que esos niños abandonados de hoy sean los delincuentes del mañana, ¿no? Esto Leopoldo Lugones hijo, que era en esa época el jefe de la policía de Buenos Aires, lo decía sin ruborizarse: los niños abandonados de hoy serán aquellos que pueblen mañana las cárceles de la nación. Entonces, esta intervención del Estado sobre la niñez desfavorecida, la niñez pobre, tenía una función de prevención criminológica. Así que hay que decir, para ser justos, que en nuestra tradición social no eran únicamente las instituciones de encierro para los pobres, también había instituciones de encierro para los ricos, ¿verdad? Los institutos, ¿cómo se llama? Los internados, ¿no? Había muchos colegios internados para educar a la burguesía o a las clases más favorecidas. Y bueno, y muchos colegios del Estado también tenían esta modalidad. Los colegios, los liceos militares, el colegio militar, etc. Entonces, esta intervención estatal de cuidado de los niños mediante el encierro y reproducir determinados comportamientos y conductas, o asegurar la reproducción de determinados comportamientos y conductas, fue, digamos, una marca distintiva en las políticas de niñez en la primera mitad del siglo pasado. No es una particularidad de nuestro país, sucedía en todas partes, digamos, pero bueno, para nosotros sucedía de este modo. Hay que decir, hoy sabemos que por más que eso estuviera teñido de las mejores intenciones, tenía una fuerte marca de violencia, ¿no? Tenía un ideal de disciplinamiento. También la sociedad disciplinaria era en aquel momento un ideal: preparar para la escuela, preparar para la oficina, preparar para la fábrica, preparar para el ejército. Era preparar mediante una disciplina que había que adquirir lo más tempranamente posible, y si no se adquiría, bueno, había que volver a intentarlo en alguno de los institutos que reservaba la ley Agot, que reservaba, bueno, el sistema tutelar, digamos. Entonces, bueno, así fueron las cosas hasta la primera posguerra. Las instituciones empiezan a entrar en crisis y, quiero decir esto, este efecto particularmente violento del Estado sobre los niños y sobre los adolescentes se monta sobre lo que podríamos llamar, creo, un efecto de estructura, ¿no? Lo que Hannah Arendt decía de una forma, yo entiendo, hermosa. Es decir, los niños cuando llegan al mundo son recibidos por las generaciones anteriores. No llegan al mundo donde no hay nada, sino lo reciben los adultos. Así que esa relación que es asimétrica, intergeneracional, genera por un lado una dependencia de los niños respecto de los adultos, y por otro lado una responsabilidad del lado de los adultos. Responsabilidad que es por un lado de los padres, desde luego, de los adultos directamente comprometidos, pero también es una responsabilidad social. En el fondo, de lo que estamos dando cuenta es de cómo se resolvía en cada momento histórico esta situación. Bueno, cuando hubo una creciente conciencia de que encerrar era muy parecido a castigar, ¿no? Que estas instituciones de encierro castigaban sin motivo, ¿no? Privaban de libertad sin motivo. Bueno, empezó una crisis de las instituciones referidas a la niñez. Y con la Convención de los Derechos del Niño, nuestro país la firma en el año 1989, aparece un nuevo paradigma, el paradigma de la protección integral. Entonces, bueno, estamos en el momento en que estamos transitando, es
tratamos de resolver este problema. ¿Cómo hacemos para que la relación de la sociedad con los niños, y particularmente la relación del Estado con los niños, se adecue a este paradigma de la protección integral? Está claro, según la Convención, y generalmente aceptado, es muy difícil escuchar, por lo menos en ciertos ámbitos, con cierta seriedad, que otra cosa. Está claro que la principal obligación del Estado respecto de los niños es una obligación de protección, hayan cometido o no cosas reprochables. Entonces, en este marco, bueno, nos encontramos ahora. Ha habido hace unos años, me parece a mí, un especial entusiasmo, yo creo que con la recuperación de la democracia, en la idea de que modificar la realidad era modificar las leyes. Y así ha habido una serie de movimientos para modificar algunas leyes por algunas realidades que queríamos superar. Hace unos años, con la crisis de comienzo de siglo, bueno, apareció la ley del hambre más urgente, no sé si algunos recuerdan, pero era una ley que se sancionó en el Congreso, que bueno, frente a la realidad del hambre, en capas amplias de la sociedad, o por lo menos donde no se había visto antes, apareció un grupo, un movimiento para sancionar una ley que indique que la gente no debe tener hambre. Bueno, acciones del Estado respecto al hambre. Este optimismo respecto de la norma, de los efectos de las normas, me parece que lo hemos ido moderando. Hoy sabemos, estamos más o menos todos de acuerdo, en que cambiar la ley no modifica la realidad. Hacen falta otras cosas. Hace falta cambiar, por supuesto. No estoy diciendo que no haya que cambiar la ley, por supuesto hay leyes que merecen ser cambiadas, pero la ley es una parte más dentro de los cambios que debemos realizar en la sociedad. La primera cosa que tendríamos que decir, que está muy ligado, es que es necesario que haya líneas programáticas de políticas públicas. Es decir, debe haber políticas públicas que se fijen objetivos determinados y intervenir de una forma concreta y efectiva en la sociedad. Y también es posible que mediante esos cambios, esos programas, bueno, logremos cambiar ciertas sensibilidades y ciertas mentalidades, ¿no? Bueno, nuestra compañera de panel que me precedía en el uso de la palabra, me parece que en todo lo que decía se ve claramente un cambio de sensibilidad, un cambio de sensibilidad general, más o menos general, tendría que ser más general, pero un comienzo de cambio en la sensibilidad acerca de determinados problemas que permanecieron durante décadas, durante años, silenciados. Así que bueno, en cierta forma, cuando nos planteamos políticas públicas, buscamos, creo yo, estas cosas, un cambio de mentalidad, un cambio en la comprensión del problema y un cambio en la sensibilidad, por lo menos en captar el sufrimiento de las víctimas. Y bueno, respecto a los adolescentes infractores, es decir, los niños que vulneran la ley penal, cometen algún delito, me parece, creo necesario subrayar 2 o 3 ideas. En primer lugar, hay ahí una exigencia de la Convención. La Convención dice de una manera muy inteligente que las medidas de protección no pueden equivaler a las medidas de sanción respecto de los niños. Es decir, no podemos usar lo mismo para sancionar que para proteger. Con lo cual está claro que no podemos proteger privando de libertad. Eso está claro y eso es el sentido de la Convención. Pero bueno, la Convención no dice que no se pueda sancionar o que el Estado no pueda sancionar. Establece algunos requisitos, prohíbe algunas cosas, la pena perpetua, la prisión perpetua, la pena de muerte, bueno, algunos requisitos más.
Pero bueno, esta idea de sanción es novedosa respecto del paradigma tutelar, porque el paradigma tutelar prácticamente no se proponía sancionar sobre nada. El adolescente que cometía delitos, para el paradigma positivista del comienzo del siglo pasado, era visto como como un síntoma de incluso desprotección. Y entonces necesitaba la intervención del Estado para ser protegido, para ser cuidado, y no mucho más. Así que no había una gran reflexión sobre en qué consiste la sanción que el Estado puede reprochar a un chico por haber cometido una falta grave o un delito, mejor dicho, no una falta grave, un delito. Haber realizado una conducta tipificada en el Código Penal. Así que bueno, en esta separación de medidas nos encontramos con una cuestión importante. Tenemos que darle un contenido significativo a qué significa sancionar en materia penal juvenil. Bueno, haya habido ahí una serie de respuestas, pero no quiero detenerme en cuestiones puramente teóricas. Una respuesta muy importante, creo yo, actualmente, es todos los movimientos que tienen que ver, o las acciones, los programas, las políticas que tienen que ver con justicia restaurativa, con acciones de justicia restaurativa. Pero bueno, también en materia de lo que se ha venido haciendo en política penal juvenil, creo que ha habido para fijarnos en los aspectos positivos, ¿no? Porque sobre todas estas cosas podríamos tener una mirada absolutamente negativa, porque desde luego hay muchos aspectos negativos en la acción del Estado respecto de la adolescencia. No me detengo en todo el gran capítulo de algunas agencias determinadas del Estado respecto de los niños, ¿no? Por ejemplo, la policía, cuestiones, o las fuerzas de seguridad en general, que, bueno, depende un poco de la jurisdicción en nuestro país, pero tenemos una tradición bastante funesta. No es la única, pero bueno, la policía, los institutos, la postergación de sectores de la sociedad por parte de las instituciones escolares, la segregación, bueno, son una serie de problemas importantes, pero que tienen alguna relación con los adolescentes que cometen delitos. Pero quiero enfocarme simplemente en la cuestión de los adolescentes infractores. Ha habido en los últimos años un esfuerzo importante, entonces, para lo que se ha llamado la intervención técnica o la intervención socioeducativa. Lo que el contenido de la sanción respecto de los adolescentes infractores debe tener un contenido socioeducativo. Es decir, ayudarlo, darle los elementos para que aprenda a vivir de una forma constructiva en la sociedad, para decirlo con la fórmula de la Convención. Así que, sin duda, y esta modalidad es novedosa. En la tradición institucional veníamos o de una tradición más bien de educar o de una tradición de curar. Pensar en acciones, en la intervención técnica con elementos socioeducativos ha sido un desafío de estos últimos años, llevado adelante con, bueno, bastante consecuencia. Y otra cosa, para el final, porque ya se me ha terminado el tiempo, quiero decirles que también respecto de las instituciones de encierro, que son pocas y pequeñas en comparación con lo que eran, pero siguen estando, ha habido una creciente preocupación por el control de lo que sucede adentro, por el control de la violencia institucional adentro. Por un lado, por los propios operadores del sistema. Uno escucha a los directores de esas instituciones y todos tienen alguna historia respecto de cómo han hecho para bajar los niveles de violencia. Más allá de que esto sea cierto o no, digamos, o efectivo o no, pero hay
ha habido una construcción de un discurso con una preocupación central, que es reducir los niveles de violencia de los adultos hacia los niños, en primer lugar, y también en la relación entre los chicos entre sí. Y por otro lado, y que también es muy importante, las acciones de monitoreo de otras agencias del Estado, particularmente o del Poder Judicial o de los ministerios públicos, que han visto con preocupación y han empezado a desarrollar capacidades de monitoreo respecto de estas instituciones. Bueno, se me ha terminado el tiempo, les agradezco mucho la paciencia, el esfuerzo por escuchar. Muchas gracias. Bueno, ahora le cedemos la palabra a la doctora Elisa García España, que es profesora titular de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Málaga, España. Muchas gracias, Basi. Buenas tardes a todas. Sí, estoy cerquita. Yo traigo un PowerPoint que lo tengo aquí en el ordenador, que no se ve ahora mismo. Supongo que lo pondrán en algún momento. Perfecto. Buenas tardes a todas y buenas tardes también a los pocos que estáis por aquí. Gracias por la invitación, Sonia. Está siendo un evento excelente. Tanto es así que ya le he comentado que el año que viene hay que reproducirlo, hay que repetirlo, pero ya en España. Nos vamos todos a hacerlo allí porque esto es, hay que hacerlo mundial, hay que hacerlo internacional. Enhorabuena. Bueno, vengo de España, se me va a notar por el acento, evidentemente. Me como las eses porque vengo del sur de Andalucía. Me van a pedir, vamos, me van a disculpar porque igual hay algunas palabras que no me entienden, pero hago un esfuerzo por hablar mejor, pero no me sale. Bien, bueno, yo llevo trabajando en la Universidad de Málaga desde hace 25 años, 26, ya no me acuerdo. Y bueno, pues los últimos 6 he estado de vicedecana de grado y de calidad, y yo soy una firme convencida de la función social que tiene la universidad. Esa función social que tiene que ser una correa de transmisión de conocimiento con la única misión de cambiar, de transformar la sociedad. Cambiar la sociedad y de ser un foco de resistencia en la protección de los derechos humanos, que cada vez, bueno, pues en Europa en concreto parece que se van despeñando por un abismo en donde van desapareciendo, pues, en aquel continente viejo que tanto había luchado por esos derechos humanos. Pues bien, pues desde ahí me parece que este evento, que es interdisciplinar y también intersectorial, ¿no?, donde tiene cabida la universidad, tiene cabida la sociedad civil, tiene cabida también los operadores jurídicos, pues da una misión muy completa de todo lo que es, bueno, es la infancia y todo el cuidado que hay que tener con ellos. Bien, yo voy a introducir un tema que quizás sea un poco exótico para ustedes y para mí significa sufrimiento, evidentemente. Quizás es un poco alejado de su realidad, pero no me cabe duda de que van a encontrar muchas similitudes aquí en Argentina con algunos de sus jóvenes. Verán que en algunas diapositivas pongo menores, porque como saben en el ámbito jurídico se habla de menores de edad. En concreto yo voy a hablar de chicos, aunque voy a empezar hablando de chicos que están en prisión, estando en prisión son mayores de 18 años, entonces no son de los niños y niñas adolescentes, pero quiero luego, me voy a referir a su infancia y adolescencia y cómo estaban en prisión. Para mí, los chicos en prisión con los que he hablado de 24, 25, 26 años siguen siendo chicos. Aquí en el auditorio habrá alguna mamá o algún papá con hijos mayores de 18 años y sabrán que siguen siendo niños, que a los 18 años uno llega a la mayoría de edad simplemente formalmente o legalmente, pero que todavía no han terminado su proceso de maduración. Y entonces yo en mi casa, que tengo una hija de 20 y otra de 23, pues la sigo cuidando, la sigo acompañando, la sigo escuchando, la sigo dando de comer. Y entonces, bueno, pues no se puede coger a los 18 años y dejar a un niño en la calle, como les voy a mostrar qué pasa. Pues bien, ¿de qué les voy a hablar? Les voy a hablar en concreto de menores extranjeros no acompañados que llegan a España y que se llaman MENAs. Le llamamos MENA, que sería el acrónimo de este tema. Mirad, durante el principio del siglo XXI, o sea, durante el año 2000,
aparece en los medios de comunicación, pues presentan especial atención a este fenómeno. Un fenómeno que en el año 2000, aunque era un fenómeno que se inicia antes, los años 90, pero el año 2000 empieza a tener muchísima repercusión. Son niños menores de edad, hablo de niños siempre porque el 99% son varones, niños menores de edad que deciden hacer un traslado transfronterizo desde Marruecos a España en solitario, quiere decir, sin un adulto de referencia que los proteja, es decir, sin un papá, sin una mamá, sin un familiar. En esa época, también en el año 2000, se hace mucho eco de esta realidad, estudios académicos, tanto antropológicos, sociológicos, psicológicos, jurídicos. Fue un momento donde, bueno, pues fue un boom, ¿no? Numéricamente, este grupo de chavales era cada vez más numeroso y entonces pues llamó mucho la atención tanto a nivel, como digo, mediático como a nivel de la academia. Y ya los académicos entonces, estoy hablando, bueno, pues de hace años, estaban advirtiendo del peligro, el riesgo de no tomarnos con seriedad la situación en la que se encontraban estos niños extranjeros, con una situación de vulnerabilidad específica y con que había que darle una atención determinada para la cual la Administración no estaba preparada y que, de no ser consciente el sistema de protección y también la política de extranjería, que está pensada para la expulsión del inmigrante y evidentemente no para la protección del menor, pues que nos llevaría a una exclusión de estos chavales. Pues bien, en España los datos que tengo son de hace unos años, pero aproximadamente unos 8.000 menores no acompañados en centros de protección, en el sistema de protección, que es prácticamente los mismos que vosotros tenéis en todo el sistema de protección en total, ¿no? Es decir, estos niños son como un 10% del total de menores que tenemos en el sistema de protección. Bueno, pues cuando surge este fenómeno, que crece de forma brusca en un momento determinado, pues la Administración le pilla por sorpresa y tiene que responder de forma improvisada y, bueno, pues se le reclama que tenga una atención especializada con estos menores. Pues bien, ¿qué ocurre 10 años después? Pues 10 años después o 15 años después de que esto surgiera, ese boom mediático con respecto a estos menores, pues yo acostumbro a ir a prisión porque he sido voluntaria en prisión durante muchos años como activista de una ONG, de una asociación, pero además como profesora de Derecho Penal y Criminología, pues acostumbro a visitar la prisión con mis alumnos y además también por mi interés de investigación. Y voy observando cómo va creciendo entre la población presa. Por supuesto, el colectivo de extranjeros es un colectivo, bueno, que llega en España a suponer un 30% de toda la población penitenciaria, pero dentro de los extranjeros, los jóvenes, empiezo a notar que hay un crecimiento de jóvenes marroquíes, en concreto, en la prisión, y me empiezo a cuestionar. Me lo cuestiono porque, bueno, dentro del observatorio del sistema penal ante la inmigración que dirijo, pues me interesa saber cuál es la respuesta, cuál es la actuación que está teniendo la Administración con los inmigrantes en general y en este caso con estos chicos en concreto. Entonces me pregunto cómo llegan a la prisión, por qué llegan a la prisión, cuál es su historia de vida. Y en ese momento pues diseño una investigación con un grupo de investigación que dirijo con la idea de darle voz a estos chicos y preguntarles a ellos cuál ha sido su vida anterior. O sea, cuál ha sido su infancia, cuál ha sido su adolescencia, cuáles han sido los hitos de su vida y cómo es que han llegado hasta allí. Pues bien, cuando me acerco a estos jóvenes, pues nos encontramos que un número bastante importante de estos chicos son estos chicos que 10 años atrás habíamos conocido por los medios de comunicación y habíamos conocido a través de muchos estudios pues, sociológicos, psicológicos, que eran niños que estaban llegando solos a España y estaban siendo atendidos no adecuadamente por el sistema de protección. Así que nos encontramos, bueno, pues estos chavales que habían llegado con la edad de entre 8 y 15 años a España y que, bueno, pues 10 o 15 años después nos los encontramos en prisión. Cuando le preguntamos a estos chavales cuál era su vida anterior, pues nos hablan de sus recuerdos de infancia. En sus recuerdos de infancia ellos suelen pues emular o recordar fundamentalmente a sus amigos y a la escuela.
en sentido diverso. A los amigos, cuando ellos hablan de sus amigos es algo como recordar cualquier tiempo pasado es siempre mejor, ¿no? Cuando ellos recuerdan cuando por los barrios de Marruecos, en las calles de Marruecos, pues juegan con sus amigos, se lo pasaban fenomenal, aunque con independencia de que la familia fue una familia monoparental y con muchos hijos, o su familia pues era desestructurada o era una familia donde hubiese maltrato intrafamiliar, en cualquiera de los casos todos recordaban una infancia divertida cuando se acordaban de sus amigos en la calle. Sin embargo, ese recuerdo se teñía de dolor y de sufrimiento cuando recordaban la escuela. Una escuela que ellos recuerdan haber recibido maltrato y haberla abandonado precisamente, pues precisamente por ese dolor. Hoy, perdón, porque no estoy en la diapositiva adecuada y estoy yo hablando de otra cosa. Gracias, Elena, por recordármelo. Entonces, bueno, por esos recuerdos de infancia, ahí había puesto, entre comillas, lo que había dicho un chico, con mis amigos lo pasaba en la calle, pero en casa había problemas y prefería estar siempre con mis amigos. Y con respecto con la escuela, como les decía, pues haber recibido maltrato y haber abandonado precisamente la escuela, tanto por este motivo, por no encontrarse bien en la escuela, como por la situación de precariedad en la familia que les obligaba pues a trabajar, siendo todavía muy pequeños, o incluso pues abandonarla para marcharse a España en ese proceso migratorio. Le preguntábamos por qué venías a España, ¿no? ¿Por qué este interés por saltar, ¿no? Por saltar, digo yo, por saltar el charco, saltar los 14 kilómetros que separan el Mediterráneo entre Marruecos y España. Pues para uno, el viaje contó siempre con el apoyo de la familia, y la familia era la que le decía al chaval que fuera a España y que buscara una vida mejor. Pero para otros el viaje suponía pues una huida del maltrato, una huida de la precariedad, del hambre, de la falta de afecto en muchas ocasiones. Claro, ellos ¿qué vienen buscando? Pues buscando lo que no tenían allí, que lo trataran bien, que los cuidaran, que los quisieran. Llama la atención la facilidad que tienen estos niños siendo tan chicos para cruzar una frontera tan protegida como la frontera europea, la frontera exterior europea, ¿no? Y estos chicos pues van y vienen y la saltan y se meten y se escabullen, ¿no? y le toman el pelo a la policía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, una vez que llegan a España, pues empiezan una vida institucionalizada, por decirlo de alguna manera. Es decir, llegan a España y es verdad que son unos niños que están en una situación de desamparo porque no tienen ningún referente adulto que los vaya a proteger, con lo cual necesitan ser atendidos. Y en España, en principio, pues hay teóricamente unas buenas leyes de protección y teóricamente un buen sistema de protección. Entonces, bueno, pues estos chavales, como digo, pues entran en este sistema de protección y le preguntábamos, cuéntanos, ¿cómo fue la vida dentro de estas instituciones? Entonces ellos, la mayoría, el discurso era prácticamente único, pues nos comentaban que estaba bien, que comían bien, que se organizaban las tareas, se repartían las tareas, entonces una casa bastante organizada, que les daban una paga semanal entre 4 y 15 euros dependiendo de la edad y de las necesidades de cada niño, que todos iban al cole si eran menos de 16 años y si eran mayores de 16 años pues les daban un taller formativo. Bueno, pues todo esto estaba muy bien. Y lo del castigo, pues les preguntáis, ¿cómo os castigaban? Pues parece que tampoco les castigaban muy mal, muchas veces pues les reducían la paga o se la quitaban si el comportamiento era malo. Ellos hablaban un poco de la organización, la hablaban bien, pero ¿qué deficiencias anotaban ellos? Ellos hablaban mucho, no de forma directa, pero sí de forma indirecta en todos sus relatos, de la falta de afecto, de la falta de compromiso por parte de los educadores con ellos. Hay varios educadores que van pasando en distintas horas, pero pican su billete de haber entrado a trabajar y se van y no tienen ese referente, esa calidad humana, ese adulto que se compromete de verdad con ellos y que es incondicional, como es una mamá en casa o un papá en casa, que sabiendo que le haga lo que le haga a mi madre va a estar ahí siempre, ¿no? Entonces aquí faltaba eso. Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención y que es digno también de resaltar es que ellos saben que los chavales que se portan bien en los centros de protección les van a dar los papeles. Esto es, desde el punto de vista jurídico, una barbaridad, porque estos niños tienen derecho a sus papeles, se porten como se porten,
pues se los tienen que dar, pero se juega con ellos, es decir, si te portas bien te los doy y si no te portas bien no te los voy a dar. Entonces eso es una amenaza que desde el punto de vista, bueno, pues a mí me parece bastante grave y muy fragante. Ay, perdón. Bien. ¿Qué ocurre? También ocurrirá aquí, quizás esto sea similar a lo que ocurre en Argentina, y es cuando llegan a la mayoría de edad que se produce un abismo, que es lo que le contaba al principio. Un niño con 18 años legalmente ya podrá votar o será mayor y responsable de sus actos, pero sigue siendo un niño. Entonces ellos relatan. ¿Qué relatan cuando llega a la mayoría de edad? Pues esa angustia de sentir que les falta ayuda, que no tienen alojamiento, pues que no tienen subsistencia, que muchos de ellos acaban en la calle, reprochan en muchas ocasiones en sus relatos la falta de asesoramiento de cómo mantener su permiso de residencia, ese que consiguieron en el sistema de protección y que nadie le ha dicho cómo tiene que renovarlo, o que habiéndoselo dicho no saben a dónde acudir para hacerlo, ¿no? Esa sensación de sentirse desvalidos, ¿no? de sentirse de esta manera, ¿no? ¿Cómo subsisten? Pues en muchísimas ocasiones hay algunas comunidades autónomas, porque esa competencia está delegada en determinadas regiones españolas, y algunas regiones sí deciden crear pisos puente, pero no hay plazas para todos, ni muchísimo menos, y subsisten en muchas ocasiones pues con pisos compartidos o viviendo en la calle. Claro, nos preguntamos, entonces, ¿para estos chiquillos la prisión es ese final esperado? ¿Tendría que ser así? Claro, cuando yo me entrevisto con ellos y hacemos que nos relaten su vida, de todo su pasado, de toda su infancia, pues nos damos cuenta que son chavales primarios desde el punto de vista criminológico, es decir, que es la primera vez que han cometido un delito, que no son niños delincuentes, tal y como se les etiqueta, diciendo vinieron de Marruecos siendo delincuentes. No es cierto, en Marruecos eran muy pequeños para cometer ninguna infracción, lo han cometido aquí como consecuencia de la necesidad y esa subsistencia que tenían, necesidad de subsistir, porque de hecho los delitos que cometen son delitos contra la propiedad, prácticamente es delito de subsistencia. Suelen tener el permiso de residencia, que le da por ser extranjeros, caducado, es decir, son niños que no han podido mantener ese permiso de residencia y denuncian pues la falta de información. Me llamó mucho la atención viendo su expediente en la prisión, como el abogado que los atendía, en todos los casos, en el 100% de los casos, había conformidad. Es decir, el abogado se conformó con la petición fiscal. No hay una tutela judicial efectiva. Es decir, no hay abogados que se comprometan con el chico y decidan defenderlo realmente, sino que se conforman porque dan por hecho que el niño es un delincuente y que, bueno, nos conformamos y así la pena será un poquito menor. También ellos se quejan de que en prisión pues no le expliquen qué va a ser de ellos, ¿no? Si se le va a expulsar, si no se le va a expulsar, qué va a ocurrir. Pues son identificados, ¿cómo llegan a cometer delitos? Pues todos pensaríamos, pues si mi hija estuviera en la calle, pues evidentemente tendría que delinquir para comer o para para comer algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos hablan, algunos de ellos, de que compatriotas suyos de origen marroquí o adultos en general los instrumentalizan para que cometan el delito. Se notaba mucho la proyección de futuro, es uno de los indicadores fundamentales para que la persona se pueda reinsertar y no volver a cometer delito. Y en ello se observa esa falta de proyección y el temor sobre todo a ser expulsado. Bueno, el recurso a la droga es evidente, pero como me quedan 2 minutos, paso simplemente a las conclusiones. ¿Qué concluyo de todo lo que les he mostrado? Que les he mostrado simplemente unos chavales jóvenes en prisión con una vida bastante difícil. Pues que estamos ante un sistema perverso. ¿A qué me refiero? Un sistema perverso que teóricamente tiene un sistema de protección, pero que es un sistema de protección que simplemente espera agazapado a que el niño llegue a ser mayor de edad para o bien expulsarlo o bien colocarlo en una situación de riesgo para que termine en prisión y luego tengamos la excusa perfecta para expulsarlo porque es un delincuente. Entonces, esta es la sensación de maltrato institucional a unos jóvenes que son niños,
que por la convención firmada en España, la Convención de los Derechos del Niño, que evidentemente España es firmante de dicho convenio, tendría que proteger, pero que teóricamente o aparentemente lo está protegiendo, pero que al final pues los deja en una situación de intemperie absoluta y bueno, pues totalmente nefasta desde mi punto de vista. He puesto esta foto, no sé si se ve muy bien, una foto de un niño sirio, está descontextualizada porque el chaval es un chico sirio, estando en la frontera de Turquía, que es cuando se le pide a Europa que por favor se le ayude, ¿no? Porque bueno, conocerán el tema perfectamente, pero lo he sacado de contexto y creo que es una reivindicación que todos estos chicos harían, ¿no? Sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Pues porque se está pidiendo, por favor, ayúdennos, es algo de una situación absolutamente de riesgo y de desamparo, que es lo que lleva al niño, en última instancia, a tener el conflicto con la ley. Porque no hay niños delincuentes, sino hay adultos que somos responsables de la situación de riesgo y desamparo en los que le hemos colocado. Con lo cual, no podemos pensar que son unos delincuentes a los cuales hay que tratar con esa etiqueta, ¿no? Sino todo lo contrario, proteger previamente. Muchas gracias. Y ahora, para finalizar esta mesa, le vamos a dar la palabra al doctor Rómulo Rubén Abregú, que es abogado especializado en derechos de niñez y actual asesor de incapaces del Departamento Judicial de Trenquelauquen de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Sonia. Gracias a la universidad, a la biblioteca y a la Facultad de Psicología. La verdad, el Congreso Mundial está fantástico. ¿Cómo será que es fantástico que hasta que llegué hasta acá y no me escucharon a mí, ya no vamos a España? Espero estar a la altura de las circunstancias, porque si terminamos el año que viene haciendo el Congreso allá en el sur nuestro, no, lo mío no somos. Muy buena la mesa, la verdad, estoy orgulloso. Les cuento que yo vengo de Santiago del Estero ayer, estuvo aquí Rosaski, ahora Rosaski está allá, nos cruzamos con el amigo, está cerrando una jornada nacional de derecho de familia y derecho penal. Le quería contar esto porque creo que estamos por el buen camino. Creo que estamos por el buen camino porque lo primero que hago cuando voy a un lugar, como me acerco y siempre me caracterizan por estar al lado de las personas que sufren, que necesitan, y yo más que nada voy a buscar el problema. Mis compañeros de trabajo a veces me critican, pues yo tengo 25 años de justicia y no tuve la mejor idea de decir en el Colegio de Abogados de La Matanza, en el año 98, que el niño es un ser humano y tiene derechos. Año 1998. Estuve un poquito fuera de lugar en ese momento. Pero el camino fue largo. Y hoy tengo el reconocimiento del colegio aquí presente, en donde se adhiere a un Congreso Mundial y nos da fuerzas para seguir adelante. Entonces, en este camino que uno recorre, el día 20 de agosto en el diario Liberal de Santiago del Estero, quería leer 2 o 3 cositas antes de pasar a mis filminas, que creo que están por ahí, ya están, donde dice una psicopedagoga del diario, festejando el Día del Niño en el diario de Santiago del Estero. Los niños tienen que saber que su camino no debe ser recto. Deben aprender a mirar a los costados, porque habrá alguien que los necesite. En otro postal, en el mismo diario, una docente dice: todos los niños tienen en común que juegan, quieren afecto, que los escuchen y respeten su forma de ser. Y en otro portal del mismo diario, en la misma hoja, dice: lo mejor que podemos hacer como padres es acercarnos a nuestros hijos, mirarlos, escucharlos, contenerlos y acompañarlos. Psicólogos, gente común que está todos los días con los chicos. Entonces yo pregunto linealmente, si las personas que están todos los días, que están con los chicos, piensan esto respecto de las necesidades, nosotros que estamos formando un cuerpo, mirando al futuro, digo, no estamos mal,
están atrás diciendo lo que tenemos que hacer, nos están empujando. Pero no puedo dejar de decir que en mi concepto, y me hago cargo de lo que digo en este momento, que el adulto está muy distanciado del niño hace mucho tiempo. 1919, 2005, pasaron casi 100 años de una ley de niñez en Argentina. O sea que nuestros representantes estuvieron 100 años esperando ver pasar cómo crecían y modificaban la vida de los chicos para encuadrar su norma de vida. No puedo dejar de decir que de 2005 hasta el 2000, hasta la actualidad, se creó la ley 26061 y estamos esperando todavía la creación de la figura del defensor del niño. Pero bueno, estamos por el buen camino. Nuestras bases docentes, psicopedagogos, nos están empujando. Y yo, leyendo el diario, dije, esto merece una atención. Mis compañeros ayer en Santiago me dicen, ¿subís al estrado con el diario? Porque nadie sabía. ¿Y por qué no puedo subir? Y ahora quiero hablar solamente de un artículo de la convención porque tengo 15 minutos. Y después podemos debatir en otro lugar, me pueden invitar a todos lados, yo soy de poco comer, así que me pueden invitar a todos lados. Y si me quieren hacer preguntas, por favor, y si no, afuera, y si no me sigue, hasta que tome el colectivo, sigo respondiendo. Digo, a ver la Filmina, yo quiero solamente abocarme a cómo se debe escuchar la voz de un niño. ¿Por qué? Pues yo digo, me dicen a mí, vos sos el abogado del qué y del cómo. Sí, ¿por qué? Y porque vas a una escuela y le pones en el pizarrón el qué tenemos que hacer, pero cómo tenemos que hacer. Entonces, del lado del qué, ya está. Tenemos un montón de convenciones internacionales, tratados internacionales, y yo soy abogado como la gente que está aquí. Sabemos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vengo de hacer un curso en la Facultad de Psicología sobre qué siente un niño, qué siente, qué le pasa en la cabeza a un niño que es abusado y tiene que hablar en cámara GESEL. En cámara GESEL. 4 días encerrados, 5 horas, en la facultad entre psicólogos. Salí, me dieron herramientas, dije, ahora me van a escuchar. Ahora me van a escuchar. Eso del apego, de todo el trauma. ¿Qué es el trauma para un abogado? Y se habrá golpeado la cabeza. No se golpeó la cabeza, el sentimiento. A ver, vamos a la otra Filmina, vamos a ser rápido y quiero preguntas. Esto es dos casos le traje. Esto es antes del abogado del niño, doctora, antes de la ley de abogado del niño de la provincia de Buenos Aires. Esto es un caso de una escucha de una chica de filiación, en donde entré en Quelauquen una chica de 17 años. Pásame la otra Filmina, por favor. Y el caso desarrollado es el siguiente. Antes de leer, digo, ¿por qué hablo de casos civiles? ¿Y por qué hablo de la escucha? Porque yo estoy convencido de un concepto. Antes de un problema criminal, hay un problema social. Si no, pregúntenle a los camaristas, a los penalistas, a los fiscales, que le pregunten a todas las personas que están detenidas, como dijo la doctora recién, que se cuente la historia. Abandono, maltrato, lo discriminaban en el colegio, un montón de cosas. Y esto es un efecto. A ver, filiación. Me dice, pero en un matrimonio puede haber violencia. ¡Ah! Mejor ni hablar. En un encuentro de relación, como se llamaba antes, régimen de visita, ¿puede haber violencia? Sí, sí que puede haber. Llevar mal una causa puede haber. Miren, este chico, no veo bien a ver, ¿cómo dice? ¿Ustedes leen bien? A ver, ¿quién me lo lee? Acá está, acá te leo. Estoy viejo ya, la pucha, 25 años. Le doy la espalda, después nos sacamos una selfie. El padre impugna su paternidad por conocer mediante un ADN que la niña que reconoció hace 17 años no es su hija biológica. 17 años. Ella vivió toda su vida con ese nombre y apellido. La niña solicita que se mantenga el apellido de ella, fundamentando su vida social, jurídica, etc. Y social. El padre solicita que se le retire el apellido de la niña porque no es el padre biológico. ¿Se entendió? Vamos a la otra, a ver. Previo a dictar sentencia, la Cámara resuelve escuchar a la niña, la Cámara Civil, escuchar a la niña adolescente, con el abogado del niño y asesor de incapaces. ¿Por qué dije abogado del niño? Porque yo tomé la figura del abogado del niño.
de la ley 26061. No está bien. ¿Y por qué no puede tener abogado? Lo imposible. La Cámara lo aceptó haciendo una resolución. Este fue un caso paradigmático porque fue antes de la ley. Sigamos. La Cámara resuelve y hace lugar a la impugnación de la paternidad. Y este es el final de la película. Y decide conservar el apellido de la menor, pero quitándole la responsabilidad de las obligaciones paternales. Ahora bien, yo les voy a contar la historia. Porque una cosa es verlo así. La nena se sentó y me preguntó antes de presentarse a los camaristas, me dice, ¿y yo qué hago? Listo, perdón. Le voy a decir una confidencia. A mí me dicen Lito en todos lados. Yo me llamo Rómulo Rubén Abregu, pero me dicen Lito. Entonces, la nena, para tener una cuestión de vínculo entre ella y yo y confianza, me dice, Lito, ¿qué digo yo? Vos sentate y decirle lo que vos sientas, lo que vos quieras. Este es el momento oportuno. Se sentó. ¿Saben qué hizo? Lloró 3 minutos delante de 3 jueces. Y digo yo, estos 2 casos son del derecho a ser oído, artículo 12 de la Convención. Pregunto a todos, ¿esta nena con 3 minutos no se expresó? ¿O tiene que haber una declaración, como le decía la doctora? No, se expresó, dijo lo que sentía, con sus lágrimas. Hay que leer todos los gestos. Los chicos nos están dando mensajes permanentemente. Hay que saber, el adulto tiene que estar entrenado para saber leer esto. ¿Vamos al otro caso? Segundo caso. Una niña de 5 años. Esto es fantástico. Es una causa de guarda con fines de adopción. La niña hace 4 o 5 años estaba internada en un hogar y empezó a tener vínculo con una familia para salir, porque no salía la adopción, es como son de práctica judicial y tardan mucho las causas, que la nena empezó a salir con una familia o con otra y empezó a tener vínculos con una de tantas que tuvo. 1, 2, 3 años. Sale el fallo de la adoptabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a la otra filmina. Dice, la niña se declara en estado de adoptabilidad, o sea que ya está, no hay más padres, otra cosa. Guardadores, yo no quiero meterme en la cuestión jurídica, quiero que ustedes vean la realidad de cómo se escucha un niño. Guardadores solicitan, como yo escucho un niño. Esto no es lo que yo hago, y esto lo digo, es mi forma, no es la forma, lo aclaro porque dice, a ver, los guardadores solicitan la guarda con fines de adopción. ¿Por qué? Pues yo estaban anotados, pero en ningún momento pensaron de que el vínculo se iba a dar de esta realidad, de esta forma. Vamos a la... No me la cambies. En primera instancia no hacen lugar a la guarda, debiendo respetar el listado de adopción como dice la ley. El asesor, o sea, el que suscribe, solicita la escucha de la menor en presencia del abogado del niño asignado. Y acá, yo siempre digo, hay que tener ingenio en el derecho. El derecho es lucha. Ya lo dijo el doctor Zaffaroni varias veces. El derecho es lucha de todo e ingenio. Acá se me ocurrió decir, ¿y si viene la psicóloga de ella, que tenía 3 o 4 años? A ver, porque no es lo mismo, como dice la Convención, el artículo 2, es escuchar a un niño en función de su edad, ¿y qué más? Y su grado. Dígalo fuerte, ¿quién te dijo? Un aplauso para la mujer que sabe la Convención y el artículo 12. Muy bien, el grado de madurez. Ese es el corazón, Entonces, a mí se me ocurrió, porque no es a la nena, al chico de 17 años, con el abogado del niño y yo, y bueno, estaba cubierto porque ella se defendía. 5 años. 5 años es muy difícil. Vamos a la otra, a ver. La Cámara hace lugar y designa a la audiencia, a fin de que la niña sea escuchada, junto a su psicóloga. Y acá lo destaco, junto a la psicóloga. Vamos a ver cómo sigue esto. Desarrollo de la entrevista. La niña ingresa a su despacho del juez con la psicóloga de la mano. La niña tímida, mirando al suelo, no responde más que los movimientos de cabeza. Saca de su cartita un papel, le pide al oído de la psicóloga que se la dé al juez. La psicóloga le pide a la niña que cuente
¿qué hay en esa carta? Era un dibujo, es una torta, y un par de globos, ¿qué dice abajo? Y una nena. Vamos. Ay, ay, ay. Tendría que haber venido ayer para practicar esto, ¿eh? Los jueces comenzaron a hacerle preguntas a la niña sobre aquello dibujado, sobre todo a la situación gráfica y la intención de la niña. Las preguntas de los jueces fueron sobre la situación, es decir, quiénes estaban invitados en esa fiesta, porque le dijo, ese es mi cumpleaños, había una torta y un globo. ¿A quiénes le daría el globo? Y la niña respondió, dando los nombres y sobre todo su vínculo de pertenencia a mi tía, a mi abuelo. O sea que ya había un vínculo de pertenencia ahí esta niña, con ese diálogo y con ese. ¿Y qué es importante este? Acá está la relación que hay entre una y otra. En el primer caso la niña lloró. Y ese es el efecto distinto para el encuadre de la escucha. En el otro caso, ¿cuál es la diferencia aparte de hablar? ¿Qué trajo? La carta. La carta, ella dibujó la carta. Y explicó con sus palabras quién estaban, qué quería, qué era. Vamos, a ver. Sí, abajo. Se adaptaron a una situación de entrevista y a una niña a través de un juego. Porque la audiencia de los 3 jueces, la niña no llegaba al pie y andaba como una corterita, jugaba. Fue una audiencia divina, donde los jueces también se adecuaron. Vamos a la otra, Filmina, porque antes que me diga 2 minutos, por favor. La entrevista se fue armando de manera asociativa, en función de los dichos de la niña, muy lejos de cualquier forma de entrevista guiada y estructurada. Se utilizó la carta que traía la niña como medio para ejercer el derecho a ser escuchado. Ahora bien, es importante la flexibilidad en cuanto a utilizar herramientas de otras ciencias para la intervención en el entendimiento de los niños. ¿Por qué es esto? Lo dijo recién Selene. Tenemos que buscar otras ciencias. Hoy no, hace muchísimos años que los abogados con el Código Civil y el Código Penal no arreglamos nada, hace mucho. Y menos ahora que vienen los chicos muy complejos. A ver, quiero hablar de 3 cositas. Una cosa es el tiempo, el espacio y la confianza. ¿Qué es esto del tiempo? Y ahí lo pongo. El tiempo en sí mismo. ¿Qué es esto del tiempo? Hay que intervenir en la demanda. O sea, a ver cómo se los puedo explicar con mis palabras. Cuando uno se entrevista con un niño en función de su edad, el tiempo es de él. No es mío. El tiempo es de él. Sea quien sea. En la escuela, en el juzgado, entre los padres. ¿Cuántos padres vemos que por la sociedad que vivimos le quiere decir algo y dice, aguanta, después me contás a la noche cuando ya está, ya pasó el tiempo? Y no sé si a la noche le va a contar. O el tiempo era ese. Ese es el tiempo. No el mío. Es del chico. Espacio. Espacio y apropiación. A ver. Yo llegué a Trenquelauquen después de haber trabajado casi 20 años en La Matanza, donde salía a los barrios a recorrer y lo mismo que hago en Trenquelauquen. En mi vida hago lo mismo. Voy a una escuela. Y cuando termino de darle una charla, le pongo en el pizarrón mi nombre, mi dirección, mi teléfono y mi dirección. Entonces, los chicos empezaron a venir. Los chicos hoy, en mi asesoría, porque es la forma que tengo, vienen solos. Chicos, solos, tienen 12, 9, 10, 15, 2 minutos. Sí, 2 minutos. Se dieron cuenta, ¿no? 2 minutos. Más rápido. Ya. Quieren que vaya, ¿no? Ya 2 minutos. Digan que no, digan que no. Ahí está. A ver, ese espacio se tiene que adecuar. Y ese trabajo tiene como corolario que hace un año tengo un equipo técnico con un psicólogo y un trabajador social. Y hoy estoy pidiendo adecuar ese espacio para que ellos se apropien de ese lugar
y que sepan de que ese es el lugar de su escucha. A ver, ¿qué me genera eso? Esta ecuación, tiempo más espacio, ¿qué genera entre el adulto y el chico? Confianza. Tenemos que tener confianza. Por eso vienen solos. ¿Vamos al otro? ¿El video no lo pasamos? No, ¿no? Hacemos el congreso juntos de España. No, lo vemos en España el video. No, todavía no. Espere. Y esto es importante porque no quiero. Y esto como modo de reflexión y al final, si no pasemos el video, no importa. Son actuaciones, son directamente, miren, yo se lo voy a comentar. No. Se los cuento, Es un problema técnico, chicos. Es un problema técnico, no es mío, pero les cuento. No, en serio, quiero terminar con la filmina por respeto al Congreso. Nunca lo hago. Y cuando vine a estas jornadas, un amigo mío, personal, me dijo, Lito, ¿dónde vas a ir? Estoy al lado. Me dice, ¿por qué no mostrás lo que haces? No, yo lo digo, pero no lo muestro. Me hizo un video trabajando con los chicos en las escuelas rurales. O sea, con fotos y música, pero no lo podemos pasar por técnica. Se los mando, pues. Compro. Es un problema técnico. Se trató de abrir en 3 máquinas y no se pudo. No me mate, por favor. Digan, un aplauso, por favor, para la... A España van todos los disertantes menos yo. Va. Sigo y termino con una reflexión. La lucha por el reconocimiento de los derechos de los niños en el orden legal se ha logrado. El derecho, porque se ha logrado, se firmó la convención, como dije al principio. Hay demasiados tratados internacionales. Ahora, pero cuando observamos las prácticas diarias, vemos que hay todavía muchos atavismos que no terminan de ser interpretados adecuadamente en favor de todos los niños. A ver, la otra. Reflexión final. Para ustedes, reír es correr el riesgo de parecer tonto. Llorar es correr el riesgo de parecer sentimental. Abrirse a los demás es correr el riesgo a involucrarse. Expresar sus sentimientos es correr el riesgo a ser rechazado. Hablar de nuestros sueños frente a una multitud es correr el riesgo al ridículo. Otra. Dice, enfrentar cara a cara fuerzas abrumadoras es correr el riesgo al fracaso, pero los riesgos se deben correr, porque el riesgo más grande en la vida es no arriesgar nada. La persona que no arriesga nada, no tiene nada, no hace nada, es nada. Puede evitarse sufrimientos y miedo, pero no puede aprender, sentir, cambiar, crecer o amar. Solamente la persona que se arriesga es libre. La última, gracias.